Muy buenas, muchas gracias por la respuesta del vídeo anterior, que he visto un porrón de mensajes, los he leído todos, estoy súper agradecido y más emocionado aún por el hecho de que estéis interesados en que cuente más cosillas de estas. Así que no me enrollo y voy al tema. El otro día habíamos dicho que esta gente, el señor 0 y el señor 0 más 1 dividido entre raíz de 2, si decíamos que este señor tenía una probabilidad del señor de los dados que estaba aquí, que decía, oye, mira, con un cuarto voy a poner este y con 3/4 voy a poner este, ¿vale? Y os dije que la forma de calcular la entropía no era esta. Que esto solo era válido si estos estados eran ortogonales y estos dos estados no son ortogonales, por tanto esto no puede ser, ¿vale? Este era el enigma que vamos a resolver hoy. Entonces, para resolver el enigma necesito introducir el concepto de matriz densidad. Vale. Y para eso lo que tenemos que hacer es definir unos conceptos previos muy facilones. Vale, vamos a imaginar que tenemos una matriz A y luego tenemos, una matriz A de, por ejemplo, de 4 números. Seguimos en esta cuarentena, ya veo que estamos en 2 dimensiones todo el rato, ¿vale? Para hacerlo más fácil simplemente. Bueno, pues tenemos una matriz A y imaginad que tenemos otra matriz B y que por lo que sea hacemos el producto de A por B, que dará otra matriz. ¿Vale? Pues ahora imaginad que yo quiero calcular la traza de A por B. Pues eso significa que tenemos que sumar estos dos números. Si esto es una X y esto es una caja, pues la suma de esos números dará una X más una caja. Esto sería la traza de A por B. Perfecto. Lo que pasa es que la pregunta es, oye, ¿pero no hay una manera un poco más compacta de poner esto que no sea con cruces y con cajas? Sí, y eso es lo que quiero decir, justo ahora. A ver, si esta matriz, en vez de ser así abstracto, es, por ejemplo, pues A11, A12, A21, A22, y esto es B11, B12, B21 y B22, ¿cómo se expresa un elemento genérico del producto de estas matrices? Por ejemplo, el elemento, imaginad que estoy interesado en el elemento 1, 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se puede demostrar que para hacer esto lo que hay que hacer es coger la primera matriz y poner este índice aquí, coger la segunda matriz aquí y poner este índice pero a la derecha, y aquí en medio lo que vamos a hacer es volvemos a poner estos dos aquí. Perfecto. Y ahora digo, aquí en medio, o sea, aquí y aquí, y aquí y aquí, lo que vamos a poner primero es 1 y luego vamos a poner 2. Eso si fuera el 1, 1. Pero, por ejemplo, si fuera no sé, el 1, 2, por ejemplo, pues hacemos la misma operación. Pondremos este 1, 2 aquí, 1 y 2, 1 y 2, y luego de nuevo otra vez 1, 1, 2, 2. O sea, 1, 1, 2, 2. ¿Vale? Esto lo podéis comprobar en casa simplemente multiplicando y viendo que da. Y esto en forma compacta, pues lo podemos poner resumido, pues así, que el producto de dos matrices, pues un elemento genérico y J, va a ser simplemente poner A, I, B, J, ¿vale? Estos dos números, insisto, aquí y aquí. Y luego en medio vamos a poner, por ejemplo, no sé, N. Y esto simplemente es una suma, en donde primero vale 1, luego vale 2, y es una suma. Por tanto, esto lo expresamos así, desde N igual a 1 hasta 2, y entonces ya estamos expresando que esto es un producto, pero luego habrá una suma de otro producto, etcétera, etcétera. En donde la I y la J van a quedar constantes, iguales a lo que hay aquí, ¿veis? 1, 2, pues es 1, 2, 1, 2, y simplemente estos de en medio pues van cambiando y sumándose. ¿Vale? Pues esta sería la forma compacta de definir el producto de dos matrices A por B. Perfecto. Vamos ahora a intentar decir la forma compacta que tiene la traza de una matriz, y así tenemos una fórmula compacta que nos va a ir de lujo para lo que quiero decir. La traza de una matriz
como bien sabéis, es lo que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, de A no, de D, por ejemplo. De 1,1, de 1,2, de 2,1, de 2,2, pues la traza de D es simplemente lo que os acabo de decir. De 1,1 más de 2,2, ¿vale? La suma de estos dos señores de la diagonal. Perfecto. Pero esto tiene, una fórmula compacta súper fácil, porque es simplemente la suma de, vamos a poner por ejemplo n, desde 1 hasta 2, de d, n, n. Ya hemos acabado. Por lo tanto, la traza de una matriz D es esto. N igual a 1 a 2 de D, N, N. Y entonces el no va más sería decir, oye, ¿y cuánto vale entonces la traza de el producto de dos matrices? Claro, ya os imagináis que esto va a salir en lo que voy a hacer hoy en el vídeo, por eso lo estoy haciendo, ¿eh? Vale, pues vamos para allá. Claro, con esta notación compacta todo es como más poderoso, porque ahora decimos, vale, primero vamos a ver qué vale AB, y según la fórmula esta, AB es esto de aquí, el sumatorio para el índice n, y estoy copiando de aquí, pues A, I, N, B, N, J. Perfecto. Si ahora yo quiero calcular la traza de AB, ¿vale? Imaginad que esto fuera, que le llamo momentáneamente D, A por B, quiero decir. Por tanto, calcular la traza de AB es lo mismo que calcular la traza de D. Pero hemos visto que la traza de D es simplemente esto. El sumatorio de... Claro, aquí he utilizado ya N, pues déjame poner K, por ejemplo. O si queréis, déjame poner aquí K. Da igual como le llamemos a los índices, son índices mudos. Mudos quiere decir que se llama índice mudo a aquel que aparece justo debajo del sumatorio. Vale. Perfecto. Entonces, vamos aquí y decimos, venga, es el sumatorio de n de 1 a 2 o de lo que sea, a la dimensión del espacio, y tenemos que poner pues d, n, n. Perfecto. ¿Pero qué es d, n, n? Claro, mirando aquí, claramente significa que donde haya una i, pongamos una n, y donde haya una j, pongamos una n. Así que si miro al otro lado, donde haya una i, pongo una n, y donde haya una j, pongo una n. Así que simplemente coloco esto aquí y ya está. Por tanto tendremos el sumatorio n, el sumatorio k, y colocamos esto. Fantástico. Pues esta sería la definición de traza del producto de dos matrices. Pero cuidado, esto significa lo de siempre. O sea, la traza de la multiplicación de dos matrices es lo de siempre. Se multiplican las matrices y se suma la diagonal de la matriz resultante, ¿vale? Esto es simplemente una forma compacta de ponerlo, nada más. No hay ningún misterio extra. Por lo tanto, la traza del producto de dos matrices es n. De hecho, incluso a veces se pone, en vez de poner dos sumatorios, pues ponen n, k, como diciendo los sumatorios que hagan falta, uno para n y otro para k, de este asunto, de los elementos a, n, k y b, k, n. Vale, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues vamos a ver para qué. Vale, vamos a imaginar ahora que tenemos un sistema cuántico también de dos dimensiones. ¿Vale? Entonces vamos a coger un estado cualquiera, por ejemplo el estado psi, y vamos a hacerlo genérico por un momentito. Entonces vamos a poner un cierto número, 0, más otro... Bueno, mira, vamos a llamar a este número a sub 0 y a este número a sub 1, por aquello de que, bueno, de que 0, para que quede claro que nos referimos a
a que este número está multiplicando a 0 y 1, para que quede claro lo mismo, ¿no? Que está multiplicando a 1. Y por tanto, déjame decir que esto, en vez de ser de 1 a 2, pues será, por ejemplo, de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? O si queréis, los posibles valores de n y ya está, sin especificar. En este caso sería 0 y 1. Si yo pusiera aquí un 3 y un 4, pues 3, 4. O sea, que recorra los índices del espacio. Vale. Muy bien, pues ahora vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un observable. Entonces defino ultra rápidamente lo que significa observable. Un observable en un sistema cuántico de un grado finito, de grados de libertad o de dimensiones, en este caso 2 es un número finito, para que fuera infinito pues tendría que ser infinitas dimensiones y entonces no se podía describir así tan a la ligera, sino que habría que hacer cosas del estilo, cosas así. ¿Vale? Esto sería la misma estructura pero con infinito grado de libertad. Entonces, como no aporta profundidad, sino simplemente complicación matemática, pues simplemente vamos a quedarnos con un sistema de 2 dimensiones, porque con eso vale lo mismo para 2 dimensiones que para 800. Y ya nos podemos hacer una idea. Pues bien, un observable en un sistema cuántico se consigue a través de una matriz o un operador f. O sea que toda magnitud que se quiera describir cuánticamente necesita de la existencia de un operador o una matriz que sea hermítica. Entonces, eso significa que el hecho de que sea hermítica significa automáticamente, porque hay un teorema por ahí que lo dice, que los valores propios de f van a ser reales y más guay, bueno, aparte esto es guay, pero más guay también es que los vectores propios asociados a cada uno de estos valores propios van a formar una base ortonormal. Entonces, llamemos momentáneamente f1 y f2, por ejemplo, si estamos, insisto, en 2 dimensiones, a estos valores propios, pues cada uno de estos estados va a tener, valores, va a tener un vector propio asociado. Y ya sabéis que el postulado de la medida, estoy diciendo esto a la velocidad de vértigo, pero bueno, postulado de la medida dice que si quieres medir f, entonces lo único que va a pasar como posibilidades de lo que mida esto, f, puede ser la energía, el momento angular, puede ser el momento, puede ser otras magnitudes, ¿no? Bueno, pues al medir lo único que va a salir es o f1 o f2 con ciertas probabilidades, ¿vale? Y una vez hemos medido y resulta que nos sale que f vale esto, entonces automáticamente el sistema se va a encontrar descrito por este estado y también si nos hubiera salido este valor, entonces automáticamente el sistema queda definido por este vector. Esto es lo que dice el postulado de la medida, así en plan rápido. Y las probabilidades de que pase esto o pase esto, pues se calculan simplemente diciendo que si el estado se encuentra descrito por una función de onda psi, pues entonces la probabilidad de que dé el valor 1 simplemente es el producto escalar de esta señora con esta señora, módulo al cuadrado, y lo mismo con la 2, pero poniendo un 2 aquí y un 2 aquí. ¿Vale? Esto sería el postulado de la medida, dicho en 1 minuto y medio. Vale, lo importante de todo esto, para lo que yo quiero discutir ahora, es simplemente que sepamos que vamos a hablar de un observable. Muy bien, entonces este observable, como es una matriz en 2 dimensiones, pues podemos llamar a los elementos de matriz pues f00, f01, f10 y f11 en vez de 12, en vez de 11, ¿vale? Como ahora hemos puesto esta nomenclatura 0 y 1, pues es 0 y 1 en vez de 1 y 2, ¿vale? Vale, muy bien. Pues bien, cuando tenemos un sistema cuántico que está definido por una cierta función de estado o un cierto vector, psi, y tenemos un observable, entonces podemos hablar del valor
esperado de f si el sistema se encuentra descrito por el estado psi. Y eso lo podemos escribir así, escribiendo poco, digamos, pero con más detalle lo podemos escribir de la siguiente manera, que de hecho no es solo más detalle, sino que además es la definición. Sería el sándwich entre este vector psi, la matriz f y luego el vector psi. Esa es la definición de valor esperado. Y lo que significa, pues es obvio, o sea, si el sistema se encuentra descrito por la función de onda psi, cuando midamos f, a lo mejor da f1. Cuando volvamos a medir, bueno, este sistema no, sino si medimos una copia de este mismo sistema y volvemos a medir f, a lo mejor vuelve a dar f1. En otra copia, a lo mejor da f2. Imaginad que hacemos un montón de experimentos con copias del mismo sistema, a veces dará f1, a veces dará f2, con ciertas probabilidades que dependen del estado psi, ¿vale? No quiero entrar en detalles, porque ya sería explicar cuántica, ¿no? Pero por lo menos para que nos refresquemos un poco la memoria de lo que significaba esto. Pues bien, el valor esperado significa tener en cuenta la estadística normal y corriente que haríamos. ¿Cuántas veces ha salido f1? ¿Cuántas veces ha salido f2? Y hacemos el promedio que os definí en el capítulo anterior. Y eso se consigue con esta fórmula. Vale. Si a alguno le interesa saber más sobre estas cosas, tengo un capítulo en el que hablo de todo esto con detalle. Vale. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver qué pinta tiene esto. Fijaos. Esto de aquí es el señor A0 asterisco, A1 asterisco, porque es, recordad que esta notación significa esto, y como está el señor dual, entonces le damos la vuelta y hacemos los conjugados. Luego tendremos la F. Y luego volvemos a tener este mismo señor, A0, A1. ¿Vale? Y por tanto esto nos da F00 por A0 más F01 por A1 y abajo F10 por A0 más F11 por A1, ¿vale? La multiplicación normal y corriente. Y si seguimos, nos va a dar A0 asterisco por todo esto déjame ver, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, lo estoy haciendo bien. Vale. Vale, esto sería este por este y ahora más este por este. Perfecto. Así que entonces vemos que el valor esperado de este observable sale esta cosa rara. Vale, entonces vamos a ver si podemos hacer aquí algún apaño. Vale. Vale. Fijémonos la estructura que tiene esto. Vale. Aquí tenemos esto de aquí que va valiendo F00, F01, F10, F11, ¿no? Vale, pero esto es exactamente lo mismo que colocarlo al revés porque estos son números. Por tanto, yo podría poner perfectamente A0, A0, asterisco y colocar luego el F00, ¿no? Pero supongamos que a esto le llamo ρ00.
¿vale? Por tanto, eso quiere decir que estoy haciendo Ro 0, 0. Porque lo he llamado así porque sí, ¿vale? F0, 0. A esto, como tiene la misma estructura, lo único que el 0, 0 ahora es 1, 0, pues le llamaríamos Ro 1, 0, ¿vale? Y aquí tendremos F0, 1. Y lo mismo, esto sería Ro 0, 1, correcto, F1, 0, y después tendríamos el Ro 1, 1, F1, 1. Vamos a ver si podemos ver un poco de luz en todo esto. Y recordemos que momentáneamente he llamado Ro I, J a I, a J, asterisco, como un posible juego de momento. Como una notación para escribir menos, si queréis, de momento. Aunque ya veréis que esto no solo va a ser eso, pero bueno. Vamos a ver si somos capaces de poner esto en forma compacta y darnos cuenta de algo. Hombre, no es muy difícil porque fijaos, si aquí pone 0, 0, aquí pone 0, 0. Bien, si aquí pone 1, 0, aquí pone 0, 1, pero al revés, ¿no? O sea, al revés. Y aquí también. Por tanto, aquí parecería que también es al revés, lo que pasa es que como es el mismo, pues no se nota. O sea que esto tiene toda la pinta. Y déjame elegir, exacto, voy a elegir sabiamente los índices. Significa lo siguiente, que si yo tengo aquí dos índices n y k y me da por llamar a esto n y k, entonces, bueno, miremoslo aquí que va a ser más fácil. nk, pues significa que aquí va a haber kn. Y esta forma compacta resume todo esto. Pero ahora vamos a mirar aquí. nk, kn. nk, kn. Esto es precisamente la traza del producto de esto por esto. Así que tachán, tachán, si definimos estos productos de as que solo tienen que ver con el estado psi, o sea, esto de aquí solo tiene que ver con el estado psi. ¿Por qué? Porque psi nos dice qué as son las que hay aquí y entonces como estos son productos de a, pues determinar psi o determinar rho pues es como, digamos, como equivalente en el sentido de que uno depende del otro, pero no de f, ¿vale? Por tanto, lo que hemos hecho aquí es separar cosas que dependen de f, o sea, las mismas f's, y cosas que dependen del estado. Por tanto, esto es interesante, porque esta magnitud que ha aparecido como un juego simplemente para escribir menos, resulta que va a tener un papel muy importante. Así que podemos ver, si queréis, que el valor esperado de f dado por un estado psi se calcula curiosísimamente como la traza de rho por f. Entonces, como hemos llegado a este punto tan chachi, voy a hacer un café rápido, pero no os mováis porque va a ser un salto cuántico. Ya he hecho un loop cuántico, ¿vale? No sé si, bueno, he borrado un poco y ya me he tomado el café. No sé si esto lo he apuntado antes del salto cuántico o no, ¿vale? Ves los resultados que hemos obtenido y ya casi estamos. Dejadme deciros una propiedad interesante de la traza, que es que la traza de la suma de dos matrices es la traza de una de las matrices más la traza de otra matriz, ¿no? Vale, perfecto. Por lo tanto, si ahora contemplo la siguiente posibilidad, y ahora es donde ya viene el meollo de la cuestión. Si ahora digo, oye, vale, muy bien, vuelvo a copiar esto de aquí, hasta aquí, perfecto. Pero ahora digo, oye, vale, pero una cosa. Si yo, en vez de hacerlo sobre un estado genérico, lo hago sobre un estado psi 1 muy concreto, entonces, claro, f es f. O sea, f no depende del estado. F es una cosa independiente. Por tanto, eso significa que si yo elijo este estado en concreto, pues aquí habrá la rho de ese estado en concreto, ¿vale? Con sus as del estado en concreto, el 1, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si yo eligiera el otro estado, psi 2, por ejemplo, con el mismo observable, entonces, lógicamente, pues nos daría otra matriz densidad.
formada, insisto, con los coeficientes, pero ahora esto sería del psi 2, ¿no? Con sus coeficientes, que podemos llamar, si queréis, a este le llamamos con A y a esto le llamamos con B, por ejemplo. B1 y esta de aquí sería pues la 1, si queréis, y la ρ pues sería con, en vez de A, pues B, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y ahora es cuando viene el asunto. Decimos, oye, vamos a ver una cosa. Si entonces alguien nos dice que con una probabilidad P1 el sistema va a estar descrito por psi 1 y con una probabilidad 2 va a estar descrito por psi 2 y que no hace falta que sean ortogonales, yo puedo decir que el valor esperado de f en esta situación es esto. La respuesta es que sí, porque si os fijáis, el asunto es que cuando nos dan un estado que esté descrito, por ejemplo, por psi 1, aquí vamos a tener un valor esperado. Si el sistema está descrito por este señor, cuando hagamos medidas y estadísticas, pues nos va a salir otro valor esperado. Entonces es lógico que una vez ya hemos hecho las estadísticas, si ahora nos dicen que esto sale un cuarto de las veces y esto 3/4, por ejemplo, pues es normal que el peso de este valor esperado va a ser mayor que este porque sale 3/4 y este 1/4, ¿no? De probabilidad, por ejemplo, P1 y P2, ¿no? Entonces esto tiene todo el sentido del mundo porque estamos trabajando a nivel, digamos, de estadística, por encima de lo cuántico, digamos, porque ya hemos hecho los valores esperados, o sea, hemos promediado toda la incertidumbre cuántica, por así decirlo. Vale, aparte esto está testeado, o sea, esto funciona con la experimentación, o sea que no hay ningún problema. Perfecto. Pero vayamos un poco más allá y vamos a ver si podemos sacar algo en claro, sobre todo que tenga que ver con la matriz densidad esta, a ver si esto es simplemente un juego tonto o, digamos, o sirve para algo, ¿no? Vale, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a poner esto, pues vamos a poner lo que es, ¿no? Entonces ponemos P1 y en vez de poner esta señora, pues ponemos esta. La traza de ρ1 f y aquí vamos a poner pues P2 y ahora vamos a poner traza de ρ2 por f. Y aprovechando esta propiedad, que no he demostrado, pero os animo a que lo demostréis, y si me lo enviáis lo pongo abajo en la descripción para que lo vea todo el mundo y así pues os puede servir. Vale, pues entonces el valor esperado de f, utilizando esa propiedad, por cierto, esa propiedad, hay otra propiedad, que es que la traza de un número lambda por una matriz es lo mismo que ese número por la traza de esa matriz. Por lo tanto, este número lo puedo colocar aquí dentro, porque al igual que puede salir, pues puede entrar, ¿no? Y entonces ya me quedará la traza de no sé qué más la traza de no sé cuánto, y la traza de no sé qué más la traza de no sé cuánto es la traza de no sé qué más no sé cuánto. Por tanto, esto me queda la traza de P1, ρ1, f, ¿vale? Estos dos con este, más P2, ρ2, f. Pero incluso puedo decir, espera, déjame sacar factor común. La f. Y decimos, oye, esto tiene una pinta muy chula. Porque si nos fijamos aquí, cuando el sistema está descrito por estado psi, un estado puro y tal, pues tiene la pinta de la traza de ρ, pero ρ asociada a psi, por f, ¿no? Pero cuando tenemos una situación que se llama una situación mezcla, no pura, pura significa un vector bien definido psi, mezcla es, pues eso, una mezcla, puede ser este con ciertas probabilidades, ¿no? Pues
el valor esperado adquiere la misma forma. Luego tiene todo el sentido del mundo definir un estado mezcla como esto. Y esta es la gran ventaja. Ha sido un largo trayecto hasta llegar aquí, pero espero que merezca la pena. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque sin el formalismo de la matriz densidad, esta RO de aquí, pues o bien trabajamos con este estado o con este y está todo bien definido y tal, y si es verdad que el estado es este, pues entonces tiramos millas y ya está. Pero en cuanto empieza a haber este tipo de cosas, y uno puede decir, oye, pero ¿cómo que puede haber este tipo de cosas? Sí, porque por ejemplo en física estadística o en termodinámica existe la posibilidad de que según los diferentes valores de energía de un estado y dependiendo de la temperatura, la probabilidad de que esto ocurra a una cierta temperatura es una y la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, E1, ¿no? O la probabilidad de que el sistema esté descrito por una energía 2 también va a depender de la temperatura y son probabilidades que dependen de la temperatura. Luego, para describir termodinámica y cuántica se necesita estados mezcla. Esto se llama, por cierto, estados de Gibbs. Luego, era ultra necesario describir algún tipo de formalismo que integrara de forma natural no solo estados puros, sino también estados mezcla, que son muy importantes. Y no solo en termodinámica estadística, sino, por ejemplo, en cosas tan supuestamente avanzadas como entrelazamiento en el espacio-tiempo. También hace falta estados mezclas. Llegaremos a eso porque algún día hablaré de eso. Pero bueno, volviendo al tema. Claro, esto nos da una potencia bestial porque ahora sí que podemos describir con el formalismo de la matriz de densidad. O sea, si no es estado mezcla, todo funciona igual. Simplemente en vez de pasar de hablar de sistemas puros, pues simplemente decimos matrices de densidad que describen un sistema. Pero nos añade esta posibilidad. Perfecto. Vale. Muy bien, pues vamos con la parte final. O sea, has aguantado hasta aquí, yo creo que puedes aguantar unos minutos más. La parte final consiste en ya poner orden en la sala. Entonces vamos a recuperar ahora nuestro enigma. Ahora nuestro estado psi1 pues va a ser ese en concreto, con el que hablamos el otro día, ese de ahí, con una probabilidad de 1/4. Y nuestro estado psi2 pues va a ser aquel, con una probabilidad de 3/4. Muy bien. Entonces vamos a construir la matriz densidad que describe esta mezcla. Como paso previo para hablar de la entropía. Entonces, para eso necesitamos construir la matriz densidad asociada a este señor, construir la matriz densidad asociada a este señor y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar por 1/4 esa matriz 1 y 3/4 esa matriz ρ2 y tendremos la matriz densidad que describe esta situación de forma correcta. Muy bien, vamos a calcularlo en 3 segundos y después de eso ya hablamos de la entropía y acabamos el vídeo. ρ1. ¿Qué es ρ1? Claro, fijaos que ρ1, bueno, déjame deciros la manera fácil de calcular esto, es decir, vamos a descodificar lo que significa esto matricialmente para hacerlo más útil en forma práctica. Fijaos, ρ, tal cual tenemos aquí, tiene como coeficiente 0, 0, pues A0 asterisco. El coeficiente 0, 1, pues sería A0, A1 asterisco, etcétera, ¿no? Esto sería el A1, A0 asterisco y esto sería el A1, A1 asterisco. Y esto se puede obtener haciendo simplemente A0, A1 multiplicado por A0 asterisco, A1 asterisco. Porque fijaos, este por este da esto, este por este da esto,
Este por este da esto y este por este da esto. ¿Vale? Esto sería, digamos, la forma práctica o una posible forma práctica de calcularlo. Por lo tanto, si queremos saber ρ1, pues simplemente cogemos este señor, será el 1, 0. Por cierto, lo he borrado. Pero es decir, la forma práctica es que si tenemos un estado el que sea, pues entonces ρ asociada a ese estado, pues es simplemente esto. ¿Vale? El señor tal cual, ¿vale? La fila, y este mismo señor, pero en forma de columna, y el resultado de eso es la matriz. Vale, 1, 0, y por tanto esta matriz es 1 por 1, 1 por 0, y 0 por lo que sea, 0. Perfecto, ya tenemos nuestro estado ρ1, que es el 1, 0, 0, 0. Fantástico. Vamos rápidamente al señor 2. El señor 2, la matriz densidad 2 será, bueno, el 1 partido raíz de 2. Lo voy a sacar factor común tanto de este como de este, y por tanto quedará al cuadrado. Y nos va a quedar 1, 1 y 1, 1. Por lo tanto nos va a quedar un medio. Y esto es 1 por eso, pues es eso, y 1 por eso también. Perfecto. Ya tenemos ρ2, que será un medio, un medio, un medio, un medio. Fantástico. Y la matriz densidad que describe este estado mezcla, pues siguiendo con el juego del otro día, tenemos un cuarto por ρ1. Entonces, si queréis, ya lo pongo directamente, será un cuarto, 0, 0, 0. Más 3 cuartos por esto. Por tanto, este 4 con este 2 va a dar a un 8. O sea, abajo va a dar un 8 todo el rato. Y este 3 nos va a dar, pues, 3, 3, 3, 3, si no me he equivocado. Correcto, ¿no? El 3, correcto. Y este un cuarto, para poder sumarlo con esto, en vez de poner un cuarto, vamos a poner 2 octavos, que es lo mismo que un cuarto. De esta forma, cuando sumemos esto y esto y esto, como son 0, estos números se van a quedar igual, y 2 octavos más 3 octavos son 5 octavos. Por tanto, ya lo pongo directamente. Y esta es la matriz densidad que describe el sistema cuántico, y esta matriz es absolutamente correcta y válida. Muy bien, pues ahora es cuando viene el tema de la entropía. Vamos a ver si logro explicarme, porque la idea es sencilla, pero todo depende de si me logro explicar bien. Vale, voy a tomar un sorbo de café. Vale, vamos a ver. Voy a poner en rojo lo que no es correcto, ¿vale? Nosotros habíamos dicho, oye, con todo lo que hablamos de la entropía, pues parecería que la entropía, por eso lo pongo en rojo porque no es danger, ¿vale? La entropía pues sería el menos un cuarto, logaritmo de un cuarto, menos 3 cuartos, logaritmo de 3 cuartos. Y esto lo tengo apuntado en la calculadora, esto da 0.5623, sí, correcto. ¿Vale? Esto sería el resultado de ese número. Vale. Pero esto no puede ser, porque tal como dije, pero incluso en los sistemas clásicos, digamos, o sea, en la caja aquella que os puse, cuando decimos que sale un 2 o un 3 con ciertas probabilidades, claro, aquí no hay problema ninguno, porque está claro que salga un 2 es excluyente a que salga un 3. O sea, o sale un 2 o sale un 3. Pero ser 2 significa ser 2, y es imposible que al ser 2 simultáneamente también seas 3. Por tanto, en el asunto, cuando se describen entropías en el mundo clásico, se sobreentiende que estos eventos o sucesos son mutuamente excluyentes, que ser 2 implica necesariamente ser
lo que sea, menos ser un 3, ¿vale? Es ser 2 y punto. Son sucesos disjuntos. Claro, en cuántica, como hay estos solapamientos, que significa, oye, cuando digo solapamientos me refiero que no existe ningún experimento que sea capaz de distinguir dos señores que no sean ortogonales. No existe manera humana. Cuando se hace una medida, necesariamente lo que se está diciendo, digamos, es crear una medida diseñada para distinguir dos estados ortogonales. Bueno, 2 o 3 o 800. Pero solo se puede discernir, por el principio de incertidumbre, entre estados ortogonales. Sí que es verdad que hay técnicas para minimizar, cuando quieres distinguir dos estados que no son ortogonales, pues hay técnicas que se llaman Quantum Measure Discrimination o algo así, que hay técnicas para minimizar el error. Pero de forma precisa es absolutamente imposible porque los postulados de la mecánica cuántica te dicen que eso es imposible, mientras la mecánica cuántica sea válida, claro. Por tanto, la entropía no puede definirse de esta manera bajo ningún concepto, porque la entropía da por supuesto que son mutuamente excluyentes. Por tanto, no hay salida. Es decir, esta interpretación no puede ser válida. Por lo tanto, aquí, en vez de llamarle probabilidades, le podemos llamar, si queréis, cualquier otra cosa. Por ejemplo, pesos, ¿no? Podemos llamarle, pues, weight, ¿no? En inglés. Pues mira, esta tiene un peso de 1/4 y esta tiene un peso, digo peso por llamarle de alguna manera, pero probabilidades no lo podemos llamar porque insisto que no son cosas mutuamente excluyentes. Es por eso que eso no funciona. Hasta aquí más o menos he repetido un poco todo lo que he dicho, ¿no? Vale, pero entonces, ¿cuál es la solución? Qué fuerte, se ha parado justo cuando he dicho lo de la solución. La propia cámara quiere hacer un cliffhanger. Vale, la solución es muy sutil y muy bonita, muy bonita. Bueno, vamos a ver si soy capaz de decir la idea con nitidez. A ver. Vamos a ver. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a esta matriz densidad? Pues a partir de esto de aquí. Es decir, hemos llegado a esta matriz densidad diciendo que hay una especie como de peso y un estado cuántico psi1 y otro peso y otro estado cuántico psi2 que no son ortogonales, y haciendo este truco llegamos a esta matriz densidad. Vale, pero lo que os aseguro es que, y de hecho es un ejercicio maravilloso que me gustaría que intentarais, porque de todos los ejercicios que he propuesto este es el más maravilloso. Me gustaría que os inventarais otro peso, llámale W mayúscula, otro estado phi1 y otro estado phi2 y otro peso, o sea, dos pesos diferentes, que sean dos números diferentes y dos vectores que también sean diferentes a estos, que tampoco sean ortogonales, es decir, que se solapen, pero que estos señores, al hacer sus matrices de densidad y multiplicarlo por estos pesos, ¿vale?, de esta matriz. O sea, ojo, esta en concreto, esto es 1/4, 3/4, y este es el señor 0, y este es el señor 0 más 1, entre raíz de 2, Vale, pues lo que estoy proponiendo como ejercicio es que veáis que existen otros números, por ejemplo 0,2 y 0,8, y aquí otro vector que no tenga nada que ver con este ni con este, o sea, es decir, todo distinto y solapándose, de manera que al hacer esto, W mayúscula, este señor, más W mayúscula, este señor, cuando hicierais todo esto, diera la misma matriz. La pregunta es, oye, ¿pero lo puedo hacer? Sí. Resulta que para llegar a esa matriz, la 5, 3, 3, 3, existen infinitas posibilidades para llegar a esa matriz. Una de ellas es esta, con esta estado mezcla. Es solo una de ellas. Pero existen infinitas posibilidades para llegar a la misma matriz densidad.
¿Vale? Esto es algo que no es muy difícil de demostrar. Bueno, en el ejercicio puede ser que encontréis una o que demostréis que efectivamente, para esta en concreto si queréis, que existe una infinidad de estados con un cierto peso, no ortogonales y tal, que van a esa misma. Vale, bueno, pues lo que voy a decir, que para mí es lo más bonito que hay, de todas estas infinitud de posibilidades que nos llevan a la misma matriz densidad, solo existe una. Y esto es lo bonito. Cuando digo que es bonito, lo digo de verdad, es que es una cosa, una preciosidad. Yo, que el ser humano que descubre estas cosas, yo me rindo ante sus pies. Bueno, pues de todas esas posibilidades existe un camino, y solo uno, que es el camino bueno. Bueno, cuando digo bueno, ahora diré por qué es bueno. Que también se hace con pesos y tal, o sea, de la misma manera, un peso más ρ1 más otro peso, o sea, exactamente igual que esto, exactamente igual. Pero que este en concreto es aquel tal que el peso 1 por ρ1 más el peso 2 por ρ2, y déjame llamarle con otros números para que no se confunda, bueno, lambda 1. Mira, déjame ponerle unos nombres concretos para que no se confunda. A los pesos le llamo lambda 1 y a la ρ1 le llamo U1 más lambda 2, U2, ¿vale? Esto es ρ1 y ρ2. Bueno, pues existe un único camino tal que a partir de esta construcción, si calculamos menos lambda 1 por el logaritmo de lambda 1 menos lambda 2 por el logaritmo de lambda 2, es decir, lo de siempre, este número que obtenemos, este, es el más bajo de todos. Y en concreto os voy a decir cuál es la solución para esta matriz. De todos los infinitos, vamos a decir, configuraciones o estados mezclas posibles, solo hay uno que hace que este número sea el más bajo posible. Y ese es el que llamamos entropía. Entropía del sistema, o entropía de esta mezcla o de este sistema cuántico. ¿Vale? Al único, al que tiene la entropía más baja o que tiene menos grado de ignorancia. Os voy a decir cuál es este en este caso. Claro, como yo me inventé esto así al azar, pues resulta que ese estado, pues es, mira, lo tengo aquí apuntado, es el peso 1 es 1/2 más raíz de 10 partido 8, el otro peso es 1/2 menos raíz de 10 partido 8, y el vector U1 es, ya digo, es un poco raro, pero bueno, eso es lo que hay, 2 raíz de 10, bueno, esto es lo que pasa cuando te inventas los números, ¿no? 20 raíz 1 raíz de 10 más 1, 3, y el otro, esto es lo mismo que esto, y esto es menos 3 raíz de 10 más 1. Pues bien, si calculáis, bueno, si hacéis esta operación, os aseguro que sustituyendo lambda 1 y lambda 2 aquí y aquí, y haciendo estos proyectores y tal, cuando lo hagáis con el ordenador o como sea, resulta que la matriz que os va a dar es exactamente, la matriz de densidad, digo, exactamente esta que nos ha dado. Esta, como no puede ser de otra manera. Pero este número resulta que da, el número bueno es 0.335 32. Y como podéis comprobar, es más pequeño que este. Vale, he puesto rojo, perdonadme, que el rojo ahora he cambiado de código y el rojo es el bueno, ¿no? Por tanto, en la entre comillas entropía de menos un cuarto logaritmo de un cuarto
menos 3 cuartos logaritmo de 3 cuartos. Esto daba 0.56234, ¿vale? Que es más grande que este, porque este es el más pequeño posible. Y por tanto, solo me queda decir cómo narices he encontrado esto. Y seguro que ya más de uno lo sospecha. Resulta que para conseguir el bueno, que esto podría ser un problema de optimización tremendo, a lo mejor con 2 dimensiones no tanto, pero con 3, con 8 dimensiones, pues esto que podría ser un problemón del copón, porque claro, hay que minimizar esta magnitud encontrando también vectores que sean, en fin, ortogonales y tal, aunque eso no lo he dicho, pero ahora lo voy a decir. Estos vectores son ortogonales, ¿eh? Bueno, pues se puede demostrar que la configuración que tiene esta matriz densidad y que da este valor el más pequeño posible y es único, se consigue simplemente diagonalizando esta matriz. Así que estos vectores simplemente ha sido diagonalizar, encontrar los valores propios y los vectores propios de esta matriz. Y entonces esto hace que podamos definir con total exactitud y sin ambigüedad la entropía de cualquier sistema físico. La entropía de cualquier sistema físico se calculará diciendo, mira, pues dame una ρ, y entonces yo lo que voy a hacer es calcular los valores propios de ρ, y entonces la entropía simplemente va a ser menos lambda, o sea, lambda 1, logaritmo lambda 1 menos lambda 2, logaritmo de lambda 2. Y solo me queda, para acabar este vídeo, deciros qué tiene que ver esto con la fórmula que os dije el otro día, que era menos la traza de ρ logaritmo de ρ, ¿vale? Bueno, pues es muy fácil porque, y esto lo digo más rápido porque ya supongo que estaremos cansados ya. Claro, ρ, por ejemplo, esa matriz ρ, en la base canónica, pues tiene esta pinta extraña. Pero cuando diagonalizamos, por definición de diagonalizar, vamos a otra base, la base propia, en la que ρ tiene esta forma súper sencilla. Lambda 1, lambda 2, que son los valores propios, ¿no? Y entonces, en vez de ρ, en realidad es esto. Y en vez de logaritmo de ρ, pues será logaritmo de esto. ¿Vale? Es decir, ρ por logaritmo de ρ es esto. Y tenemos la gran suerte que el logaritmo de una matriz diagonal consiste, por definición, en hacer el logaritmo de este número y el logaritmo de este número. Y esto es una matriz diagonal, esto es una matriz diagonal, y el producto de dos matrices diagonales es simplemente el producto de las diagonales. Y por último, hacemos la traza, que es la suma de este señor más este señor, y le cambiamos el signo, y nos da esto. Así que esta fórmula lo que te está diciendo, digamos, sin decirlo, es que para calcular la entropía tienes que diagonalizar. Y diagonalizar y encontrar los valores propios y tal es completamente equivalente a decir que de todas las posibles configuraciones que nos podrían llevar a esa, la única buena es aquella que es la que consigue diagonalizar esta matriz. Estos vectores que son ortogonales y consigue hacerlo. Porque esa es otra. ¿Por qué podemos decir que ahora sí esta es la entropía? Pues porque resulta que estos vectores no son cualesquiera, sino son los vectores propios. Y por tanto son ortogonales. Entonces ya para acabar de todo, lo que digo es que cuando el señor nos dice, oye mira, con un cuarto el estado 0 y con 3 cuartos el estado no sé qué, ¿no? Vale,
Pues esta situación es indistinguible de otra situación con otro señor y otros dados en el que nos diga 7/8 de no sé qué y 1/8 de no sé cuánto. Si al hacer toda la matriz densidad resulta que las dos situaciones nos llevan a la misma matriz densidad, estas dos situaciones son indistinguibles como tiene que ser. Porque si fueran distinguibles, entonces entraría en contradicción con el postulado de la medida que nos dice que si no son ortogonales no se puede hacer una medida de esto, ¿vale? Por tanto, es lógico que haya vamos a decir, un gauge, ¿no? O sea, un grado de libertad, digamos, una confusión, ¿no?, entre cosas no distinguibles. Pero, claro, resulta que tenemos a un señor que puede montar una historia con unos valores propios que se interpretarán como las probabilidades de que esté en el estado U1 o el estado U2, que son ortogonales, y entonces este señor, que va a dar la misma matriz densidad, pues de todas las posibles interpretaciones, aunque lo preparemos así o así y lleguemos a esto, una vez llegamos aquí, esto se pierde. Y entonces, para interpretar la entropía, lo único que podemos decir es, oye, pues mira, tenemos que imaginarnos un señor que coloca este vector propio o este con estas probabilidades, y como esta gente es ortogonal y distinguible, entonces podemos definir la entropía pues normal y corriente como tiene que ser. Y el simple acto de diagonalizar es encontrar al rey del mambo. Vale, creo que eso suelta un rollo bastante importante. Entenderé que acabéis hasta el moño de mí, porque esto es un poco rollo. Yo me emociono con estas cosas, pero me parece que me he saltado un poco la norma de pasar un rato así más o menos con 4 números y he hecho un poquito más de la cuenta. Espero que me perdonéis y salir de mi estado de tristeza.